Hola a todos. Bueno, les agradecemos por continuar aquí. Seguimos en nuestro estudio sobre el pecado y esperamos que sea de edificación para todos. Recuerden que sus preguntas pueden hacérnoslas también por nuestro correo electrónico con comentarios o por cualquier medio y nosotros con gusto, con la palabra de Dios, les compartiremos. Profundizaremos más. Entonces, bueno, habíamos quedado en el hecho de que pecado engloba lo que es desobediencia o rebelión contra Dios. Igual que nosotros debemos una obediencia a Dios y que igual nosotros dependientes de Dios pues solo vamos a tener bienestar hacia Él. Que la desobediencia o el pecado, la desobediencia a Dios o el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Como lo dice en Ezequiel 18, 32. Tu esposito llévame buscando 2 de Pedro 3:9. Entonces en Ezequiel 18:32 dice: ¿Quiero yo acaso la muerte del que muere? Dice Adonai. Porque pues muchos se preguntarán, bueno, ¿y Dios por qué les dejó? Si no querían que ellos comieran del árbol de la vida, ¿por qué les dejó el árbol de la vida ahí? O de la vida no, sino del bien y del mal. Entonces entendamos que ya lo habíamos explicado o lo habíamos expuesto en el otro video, que pues si Dios hubiera querido personas que le obediesen, le hiciesen caso, le obedecieran, pues hubiera hecho robots, pero aún así nos otorgó el libre albedrío para que nosotros decidiéramos por nosotros mismos estar con Dios. Entonces, pero acá nos deja en claro que Dios no desea la muerte del que muere, porque pues después de nuestra muerte nosotros seremos juzgados, de nuestra muerte física seremos juzgados para decidir si morimos espiritualmente o tenemos una vida eterna. Esto lo establece Hebreos 9:27, en donde dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que después de nuestra muerte en este mundo, nosotros nos vamos a enfrentar a un juicio en donde dice la Biblia que saldremos a resurrección de vida eterna o a resurrección de condenación. De pronto los confunde un poco, pero esto lo que habla de muerte se refiere a muerte segunda y vida eterna. Esos son los dos conceptos bíblicos y los vamos a profundizar. Entonces, ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, como algunos consideran que es tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ya vemos que Dios nos dice nuevamente que no quiere que ninguno de nosotros muramos, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y cuál es el pecado? De desobedecer o estar en rebelión en contra de Dios. Entonces, por ejemplo, en Génesis 2:17, nosotros habíamos leído anteriormente, era en el 2:16 que Dios les había estipulado un único mandamiento que era no comer del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Entonces en el 2:17 habla de una muerte. Esta muerte es separación y muerte espiritual con Dios. Entonces, porfa, en Génesis capítulo 3 del 8 al 11, esposo. Listo, y mientras que encontramos este versículo, es importante entender que la muerte en la Biblia es especificada como una separación de Dios. Génesis 3, verso 8 al 11. Listo, vamos a leer del 8 al 11 y dice así: y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y respondió: oí tu voz paseándote por el paraíso. Hasta el 11, mi amor. Sí, voy en el 10. Ok. Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo, porque yo estoy desnudo y me escondí. Y dijo: ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Ok. Entonces vemos que Dios primero busca dónde está Adán, ¿sí?
Entonces, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Y lo segundo que contesta Adán es, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, 1, tuvo miedo, 2, estaba desnudo. Entonces, nosotros tenemos que revisar, 1, porque Dios está preguntando a Adán, ¿dónde estás? Entonces, por favor, verifícate Josué 1:9. Listo, vamos a buscar Josué capítulo 1 verso 9. Dice: ¿no te lo ordeno yo? Esfuérzate y sé valiente, no te acobardes ni desmayes, porque Yahvé, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Entonces, acá nos dice que Dios siempre está con nosotros a donde quiera que vayas. Y que no tenga miedo, que se esfuerce y sea valiente, porque mientras estemos con Dios no tendremos miedo. Pero muchas veces el miedo se representa también con dudas, ¿sí? Con dudas de quién es Dios, dónde está Dios, en dónde se encuentra. Y segundo, si Dios está siempre con nosotros, ¿por qué preguntaba a Adán dónde estaba? Entonces, Adán había cometido o había transgredido la única ley que Dios había impuesto, que era no comer del fruto. Por ende, ya se había generado una separación espiritual con Dios. No sabía dónde estaba Adán, porque Adán estaba muerto espiritualmente. Entonces pregunta a Dios, ¿a dónde está? ¿A dónde estás, Adán? Entonces, en nuestra naturaleza, siempre nosotros buscamos, aún después de cometer las equivocaciones, no las aceptamos. Aún así responsabilizamos a Dios, ¿sí? Nosotros o responsabilizamos a otros, responsabilizamos a Dios, pero muy difícilmente nos hacemos responsables de nuestros actos. Cosa que vamos a ver aquí que hizo Adán, ¿no? Él, cuando le piden la responsabilidad sobre él, despliega su responsabilidad hacia otra persona. Eso está en Génesis 3, del 12 al 13. Entonces, 1, nos preguntamos siempre dónde está Dios, qué hizo Dios. Y segundo, responsabilizamos de nuestras acciones a Dios. Pero Dios fue en claro en decir que no comieran porque iban a morir o iban a estar separados de Él. Bueno, yo quiero también compartirles Isaías 55, en donde dice: buscad a Yahweh, o sea a Dios, que es su nombre bíblico, Yahvé, mientras pueda ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahvé, el cual se apiadará de él. Bueno, entonces, ¿qué dice Génesis 3? Vamos a leer ahora Génesis 3 del verso 11 en adelante. 12 al 13. 12 y 13. Listo. Y dijo el hombre: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Y Adonai Elohim dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me hizo errar y comí. Entonces vemos que a pesar de que nosotros decidimos, ¿sí?, desobedecer a Dios, no aceptamos muchas veces la responsabilidad que eso tiene, ni entendemos la trascendencia de haber cometido una desobediencia hacia Dios, sino por ende responsabilizamos a otros. Entonces podemos decir, muchas veces las personas dicen: bueno, ¿y dónde está ese Dios que usted habla? ¿Y por qué, si el mundo está así, dónde está el Dios que usted nos dice? ¿Sí? Pero hoy te digo, es que tú estás muerto espiritualmente porque has vivido en desobediencia a Dios. Y no es que tú digas dónde está Dios, es Dios está diciendo: ¿dónde está Susana? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Nosotros intentamos, por nuestro pecado y nuestra naturaleza caída, ver las cosas desde nuestro punto de vista, porque somos el centro del universo, ¿no? Somos el centro de nuestro propio mundo, es lo que pensamos. Entonces no es ¿dónde está Dios?, sino desde la perspectiva de Dios, ¿dónde estás tú? Porque Jesús es el que dice, Jesús es Dios, y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si Él es el camino y yo no estoy con Él, la pregunta es: ¿en dónde estoy yo? Porque el camino es Él. ¿O qué mentira estoy creyendo yo? Porque la verdad es Él, y vino a revelarse y a explicarse, no solo a hacerse creer a ciegas.
sino a ser razonado y a que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, como dice Juan 8, verso 35 al 39. Bueno, entonces, básicamente es que también te preguntes no dónde está Dios, sino que revises qué debo hacer para estar en una comunión con Dios. ¿Qué debo hacer para que Dios me conozca a mí? Porque, por ejemplo, si yo te digo, bueno, ¿tú conoces el presidente de Estados Unidos? Muy seguramente sabes cuál es el presidente de Estados Unidos y tendrá preferencias a favor o en contra de él. Eso digamos que no es lo primordial en este momento. Pero si te digo, ve a la Casa Blanca, ¿sí? Y tú vas allá y dices, bueno, me hacen un favor, me dejan entrar, es que yo conozco al presidente de Estados Unidos. ¿Y a él la van a dejar ingresar o lo van a dejar ingresar? No, le van a decir, perdón, ¿y quién es usted? No, yo soy Susana, Pedro, Juan, Camila. Sí, pero es que el presidente no lo conoce. Caso diferente que nos pasaría si Vladimir Putin, el presidente de Rusia, viene aquí a mi casa y me dice, ven, vamos a desayunar y almorzar en mi palacio presidencial en Moscú, en Rusia. Entonces él es el que viene y me lleva. En el primer caso vemos que el presidente no conoce quién viene ahí. O sea, uno va, pero sin que él lo conozca a uno. Y en la segunda situación, él es el que me conoce a mí y me lleva con él. Es la diferencia entre que no conozcamos a Dios y entre que Él nos conozca a nosotros. Ahora uno va a decir, bueno, pues Dios es omnisciente. Sí, claro, el Salmo 139 habla sobre la omnisciencia de Dios. Pero cuando Dios habla de conocer a la persona, se refiere a que hay comunión con la persona. Y esa comunión cuando hay vida. Y esa vida la hay a través de la ley. Y esa ley la hay a través de Cristo. Esa es la verdad que nos enseña la Biblia. Entonces, esa vida que dice él acá que hay para mantener una comunión se rompió, moriste, se generó una separación espiritual el día que se comete pecado, es decir, igual a desobediencia o rebelión contra Dios. Recuerdan que les había dicho que muerte en la Biblia en su original lenguaje, que es hebreo y griego, significa separación. Así que bueno, pues nosotros estamos separados por Dios. Lo miraremos con mucho más detalle, pero pues estamos separados en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y la obra de Cristo apunta a esas tres cosas que la vamos a ver con mucho gusto en el próximo video. Anhelamos que puedas continuar aprendiendo con nosotros de esta santa palabra del Señor, que cojas tu Biblia allí, que la desempolves, que empieces a buscar, que te enseñemos nosotros poco a poco lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender, que es muchísimo, pero de la palabra de Dios. Porque la suma de esta palabra es la que nos da la verdad. Como lo dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces te invitamos y te agradecemos mucho por ver este video. Espero que lo puedas compartir. Si la palabra de Dios a ti te lo indica y si te convenciste de pecado, de justicia y de juicio, como viene a ser el Espíritu Santo según Juan 16. Gracias. Ya continuamos.